Éxodo capítulo 32. El Señor va a hablar en este día a nuestras vidas. Como siempre, el Señor tiene para nosotros palabras de vida eterna. Y queremos en esta mañana recibir la palabra que Dios nos tiene a través del mensaje que está en el libro de Éxodo, el segundo libro de la Biblia, Éxodo capítulo 32, mirando los primeros 14 versículos, desarrollando el tema que el Señor quiere hablarnos en este día a partir de lo que Él quiere darnos, la fuente de tus decisiones. La fuente de tus decisiones, el mensaje de esta mañana. Capítulo 32, leyendo los versículos a partir del 1, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo, y les has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré vuestra descendencia a toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad por siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Señor, esta mañana, mi Dios, tenemos gran expectativa, como siempre, de la palabra que tú quieres darnos, mi Señor, del fluir de tu Santo Espíritu en este lugar. Señor, anhelamos recibir de ti, mi Dios, como el fresco rocío de cada mañana, mi Dios, que tú nos regalas. Asimismo, mi Señor, que la palabra sea como ese fresco, mi Señor, que nos ayuda, que nos refresca, que nos da nueva vida, que nos da nuevo aliento, mi Señor, porque tu palabra, mi Señor, es eterna y maravillosa. En tus manos estamos en todo este tiempo, Señor, y que todo cuanto aquí se haga sea para ti una ofrenda grata, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén, amén. En una ocasión, el primer ministro israelí estuvo de visita en la Casa Blanca. Él había venido para algunas cosas, obviamente aquí de negocios en los Estados Unidos, y estaba reunido con el presidente, que en ese tiempo era el presidente Ronald Reagan. Y cuando estaban caminando por ahí en medio de la oficina principal del presidente, se sorprendió el primer ministro israelí de ver 3 teléfonos. Y le preguntó al presidente Reagan, le dijo: mira, ¿para qué son esos teléfonos? ¿Por qué tienes 3? ¿Para qué los usas? El presidente le contestó: mira, el de la derecha es de uso público. Me sirve para comunicarme con todos los funcionarios. El segundo es de uso privado, es decir, que a través de ese teléfono yo lo uso simplemente para comunicarme con mi familia y mis amigos. Y el tercero es para comunicarme con Dios. El primer ministro israelí le dio mucha curiosidad y le pidió que si podía usar ese último teléfono, pero Reagan le contestó que debido a la distancia con Dios, la llamada era muy costosa, $100,000 el minuto. Tiempo después, Reagan fue el que visitó al primer ministro israelí allá. Y cuando llegó y estaban caminando en la oficina de él, se dio cuenta que también tenía 3 teléfonos, así que le hizo la misma pregunta.
Y él le contestó de la misma manera. El de la derecha es de uso público, me sirve para comunicarme con mis funcionarios. El segundo es de uso privado, para comunicarme con mi familia y mis amigos. Y el tercero para comunicarme con Dios. Entonces Reagan le preguntó, bueno, ¿y entonces la llamada es muy costosa? Y él le dijo, no, en realidad es una llamada local, porque Dios está siempre cerca de nosotros. Mis queridos hermanos, ¿qué tan cerca está Dios de ti? ¿Qué tanta intimidad tienes tú con Dios? ¿Qué tanta cercanía en tu diario vivir? En lo que tú haces a diario, en la forma como tú enfrentas cada día sabiendo que Dios está en cada jornada, que camina contigo. En la verdad de la palabra, que de acuerdo a sus promesas, que son siempre en el sí y en el amén, que son siempre ciertas, en realidad tú tienes la confianza de que Dios está tan cerca de ti que puedes prácticamente hablar con Él. Unos consideran que Dios está lejos. Unos consideran que la comunicación con Dios es demasiado difícil. ¿Será que Dios me escucha? ¿Será que tengo acceso a Él? Por lo tanto, piensan que pedir la dirección es una cosa supremamente complicada. Pero para otros, Dios está en medio de sus vidas. Para otros tienen comunicación constante con Él y las decisiones que toman siempre están basadas en esa intimidad o cercanía. Y quiero preguntarte esta mañana, ¿qué tan cerca está Dios de ti? En momentos de aflicción, en momentos de tristeza, en momentos de desafíos, puedes contar con Dios. En esa cercanía, en esa unidad, en esa fortaleza que solo Dios le da a aquellos que están cercanos a Él. Indudablemente que nos desafía a nosotros todo ello. La palabra aquí, cuando lo que acabamos de leer en el libro de Éxodo, nos confrontamos con una situación realmente increíble. Moisés se encontraba en el monte Sinaí, recibiendo directamente de Dios la ley que le serviría a todo el pueblo para saber cómo vivir como un pueblo de Dios. Al ver el pueblo de Israel que Moisés se tardaba en bajar del monte, le dicen al sacerdote, escuchen, era el sacerdote Aarón, el sumo sacerdote, anda, haznos dioses que nos guíen, porque no sabemos qué le ha pasado a este Moisés que nos sacó de Egipto. Y Aarón le contesta, muy bien, entonces quiten a todas las mujeres los zarcillos, los aretes de oro que tengan y tráiganmelos aquí. El mismo Aarón con sus manos, el sumo sacerdote, el que se supone que debería guiar a su pueblo hacia la adoración al Dios verdadero, él mismo con sus manos funde todo ello y con el buril y con el cincel y con todo esto hace un becerro de oro. Y luego les dice, Israel, este es tu Dios, este es el que te sacó de Egipto. Y cuando Aarón vio esto, en realidad no solamente vio que el pueblo se entusiasmó, entonces dijo, bueno, entonces hagamos un altar ante este becerro, y luego gritó, mañana haremos fiesta en honor al Señor. Y al día siguiente ellos hicieron fiesta, ofrecieron sacrificios, se sentaron a comer y a beber, y luego se levantaron para divertirse. Miren todo lo que estaba sucediendo. El Señor habla con Moisés, porque Moisés está cerca de Dios, escuchen, en la intimidad con Dios, hablando directamente con el Señor en el monte. Y le dice, anda, baja, porque tu pueblo, el que sacaste de Egipto, se ha echado a perder. Muy pronto se han apartado del camino que yo les ordené seguir. Esta gente es muy terca, gente de dura cerviz. Ahora déjame en paz, que estoy ardiendo de enojo y voy a acabar con ellos. Pero de ti voy a hacer una gran nación, le dice a Moisés. Moisés le dice, Señor, ¿cómo vas a dejar que los egipcios digan que para esto nos sacaste de ese lugar en que estábamos para venir a morir aquí en el desierto? Acuérdate de tus promesas, acuérdate de tus siervos, de lo que le dijiste a Abraham, Isaac y Jacob, a quienes juraste por ti mismo, le dijiste que haré de tu descendencia que sea tan numerosa como las estrellas del cielo y toda esta tierra que les he prometido. Entonces el Señor, al escuchar al siervo que estaba cercano, escuchen, mis queridos hermanos, esto es vital y esto es muy importante para nuestras vidas. El Señor escuchó a quien estaba cercano a Él, a Moisés que hablaba con Él en intimidad, a Moisés que incluso se atrevía a decirle, Señor, no hagas eso, Señor, ¿cómo lo vas a hacer? Pero porque tenía una intimidad, una cercanía con Dios que le permitía llegar a ese punto de conexión con el Señor. Una conversación extraordinaria de los dos. Y Moisés entonces baja de allí y trae las tablas de la ley en sus manos. Y él sabe lo que el Señor ha hecho con su propio dedo. Y cuando Moisés se acerca al campamento, ve el becerro y ve todo lo que están haciendo y los bailes. Y entonces él se enoja, arroja con sus manos las tablas, las hace pedazos allí al lado del monte. Y enseguida agarra el becerro y lo arrojó al fuego, lo molió hasta hacerlo polvo. El polvo lo roció en el agua e hizo que los israelitas bebieran de aquella agua. Luego se va donde su hermano Aarón
Y Aarón simplemente le dice, mira, no te enojes conmigo. Tú bien sabes que a esta gente le gusta hacer lo malo. Ellos me dijeron, haznos un Dios que nos guíe. Ellos me dieron el oro y yo le eché en el fuego y salió este becerro. Hermanos, veamos algunas cosas importantes. Y vamos desglosando poco a poco esto que estamos relatando, porque va a ser muy importante nuestra relación, en nuestra cercanía con Dios. Y especialmente, y quiero decirte esta mañana, que el Espíritu Santo quiere que tú entiendas bien cuál tiene que ser la fuente que tú tomas para tomar tus decisiones. ¿De dónde viene? ¿De dónde sacas tú la forma, el origen para tomar tus decisiones? Lo primero que vemos nosotros aquí es la forma como se expresa el pueblo de su líder. A este Moisés, ya no sabemos qué le pasó. Qué curioso, era el gran líder, tocado por la gloria de Dios, el libertador de su pueblo, usado por el Señor para abrir el mar y conducir a su pueblo. Pero ahora pasa a ser simplemente ese Moisés que ni sabemos a dónde se fue. Y ellos esperaron por él ansiosamente, pero escuchen, ellos como pueblo de Dios, en lugar de haberse acercado al Señor, simplemente estaban dependiendo de la fe de Moisés. Pero Moisés no estaba. Como Moisés se había ido, su fe quedó en el aire. Empezaron a perder su conexión en ese sentido. Moisés había subido a la presencia del Señor, pero Aarón no. Así que la unción que tenía Moisés había sido adquirida desde arriba. Tuvo contacto con Dios y de él derivaba la perspectiva de lo que veía o hacía. Pero en cambio Aarón adquirió la visión desde abajo, desde lo natural, de lo humano y de lo terrenal. Moisés, cada vez que necesitaba tomar una decisión importante, se apartaba del pueblo y buscaba a Dios. Aarón, siempre que necesitaba tomar una decisión importante, se apartaba de Dios y buscaba al pueblo. Escuchen, los que toman las decisiones de acuerdo a lo que el pueblo piensa no son los buscadores de Dios. Son los políticos. Están en busca de votos. Simplemente, ¿qué quiere el pueblo? Yo se lo doy, o al menos se lo prometo. Son los que simplemente quieren quedar bien con toda la gente. Pero el creyente sabe que la fuente de sus decisiones no puede venir de lo popular, sino de lo que diga Dios. Eso es lo importante, eso es lo que cuenta. Entonces escuchen lo que sucede. El pueblo en determinado momento dice, queremos adorar. Sumo sacerdote, Aarón, queremos adorar. Y la perspectiva que tenía Aarón era solo la que había adquirido en Egipto, no en el monte. Así que él solo puede dar de lo que tiene, de lo que ha aprendido. Y muchas veces yo me he encontrado ante esa situación, hijos que de pronto anhelan conocer más de Dios o que al menos desean saber cómo adorar, pero acuden a padres que no han recibido nada de parte del Señor porque ellos mismos viven alejados de Dios y no tienen nada que ofrecerle a sus hijos. Hay padres que no conducen a sus hijos por los caminos de Dios porque ellos mismos no han querido acercarse al Señor. Y nadie puede dar de lo que no tiene. Un ciego no puede guiar a otro ciego. Y si no tenemos nada, obviamente no somos capaces de dar nada por más buena voluntad que tengamos. En el caso de Moisés y Aarón hay una gran diferencia entre dirigir conforme a lo que Dios dice o hacerlo simplemente conforme a lo que el pueblo pide. Mis queridos hermanos, necesitamos personas y creyentes que tengan discernimiento espiritual, que nos digan siempre lo que Dios quiere hacer, que busquen en esa fuente precisa. Anunciadores de la dirección divina, que saben que el Señor quiere hacer algo importante y conocen el momento exacto porque siempre tienen sintonía con Dios. Extraordinario tener esa sintonía con Dios. Extraordinario tener esa conexión, esa intimidad con el Señor. Tú puedes dirigir a otros bien solo cuando tú te dejas dirigir por Dios. Son líderes que cambian el mundo, que transforman comunidades. Son personas de avanzada, son personas visionarias que aprenden a mirar en el tiempo de Dios y que no se dejan manejar simplemente por caprichos personales, sino que pueden levantarse cada día y decir, así dice el Señor. Entonces escuchen bien. Quiero que pienses cuál es tu perspectiva de la vida y cuando tú tomas decisiones, ¿de dónde la tomas? Moisés y Aarón observaban el mundo desde dos perspectivas diferentes. Mientras el uno consultaba con Dios para realizar cualquier cosa, el otro consultaba con el pueblo y se dejaba llevar por lo que ellos decían. El uno buscaba siempre fuentes sobrenaturales, el otro buscaba solo fuentes naturales. El uno confiaba en la dirección divina, el otro se conformaba con querer agradar al pueblo sin importar incluso si esto iba en contra de lo que Dios mismo quería para los suyos. ¿Cuál es la fuente de donde tomas tus decisiones? ¿A quién consultas cuando necesitas tomar algo importante para tu vida? Porque en este día el Señor quiere mostrarnos la importancia de tomar decisiones buscando siempre la fuente adecuada. Solo Dios puede guiarnos por un camino que nos conduzca hacia un final feliz. Aarón, le dice el pueblo, Aarón, necesitamos adorar. ¿Qué nos dices? Y la respuesta que tiene el sumo sacerdote en ese momento es, busquen los arcillos, busquen los aretes, busquen lo que tengan de oro y tráiganmelo.
Y el mismo sacerdote es el que hace todo este tipo de cosas, un becerro para adorar. Y después que lo hizo Aarón, le dice, bueno, no, mire, no les dice, les presento un becerro. No les dice, les presento una estatua a un Dios cualquiera. Él dice, les presento a Dios. Este es Dios el que lo sacó de Egipto. Adórenlo a Él. Wow. Un verdadero liderazgo hubiera gritado, no hagan eso. Eso es idolatría. Antes, por el contrario, destruyamos ese becerro de oro. Ustedes están mal al llamar a esto creación de Dios como si fuese su Dios. Esa estatua en forma de becerro no existía el día anterior y aún así ellos le adoraron como al Dios que los sacó de Egipto. Y Aarón estaba contento, simplemente estaba halagado por la respuesta de la gente. Imagínense, mis queridos hermanos, esto suena increíble, pero ¿cuántas veces habremos hecho lo mismo nosotros? Es que el dinero es mi Dios, es que mis hijos son mis dioses, es que mis bienes, es que mi auto es mi Dios, etc. Moisés sabía exactamente quién era la fuente que lo guiaba para dar lo mejor y subía al monte a tomar de ella. Aarón nunca subió. Aarón siempre se quedó en el campamento, siempre estuvo rodeado de personas, pero no buscó al Señor y por lo tanto no podía dar nada mejor cuando se le pedía. Mis queridos hermanos, hay creyentes del monte y hay creyentes del campamento. Esa es la realidad. Hay quienes suben constantemente a buscar la presencia del Señor. Lo consultan todos los días. Pero hay quienes simplemente se quedan consultando con los demás. O lo que es peor, buscan a los brujos, a los hechiceros, a la cartomancia, a la bola de cristal o cualquier cosa que ofende al Señor y pretenden vivir bajo una bendición divina. Moisés subía al monte y allí en el monte Dios se le revelaba de una manera extraordinaria. Y mire, hermanos, el plan original de Dios era que todo el pueblo subiera a su presencia. Él quería escribir su ley directamente en sus corazones, pero como ellos no subieron, Él se tuvo que contentar con escribirlas en tablas. Y se las entregó al pueblo. Desde entonces, desde aquel momento en que el pueblo se negó a subir a la presencia del Señor, desde aquel momento en que dijeron simplemente, Moisés, ve tú delante de nosotros y tú habla con Dios y vienes y nos dice lo que Él quiere decir. Desde ese momento existe una iglesia del campamento, pero no una iglesia del monte. Una iglesia se conforma así con poco. Una iglesia así simplemente termina inclinándose delante de una imagen porque han despreciado la imagen de Dios. Una iglesia así prefiere encender una vela a un santo o a un ídolo porque obviamente no han conocido al verdadero Dios ante el cual se inclinan los ángeles en reverencia todos los días y los ancianos arrojan sus coronas delante de Él en el trono de la gloria. El Señor le dice a Moisés, desciende porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se corrompió. Se apartaron del camino que yo les mandé. Se hicieron un becerro de oro y lo están adorando. Y le están ofreciendo sacrificios. Miren lo que hace el Señor. El Señor le dice a Moisés, tu pueblo. Ese es tu pueblo. Y Moisés se queda mirándolo y le dice, Señor, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto que ahora es mi pueblo? Ese pueblo de dura servicio y terco, ahora es mi pueblo. Señor, no puede ser esto. Y obviamente Moisés se confronta a una situación terrible. Él ha sido el líder de ellos. Él ha tratado de guiarlos por un camino adecuado. Él ha tratado de llevarlos a la presencia del Señor. Él ha estado en comunicación con Dios, pero el pueblo se resiste. Sin embargo, allí aparece el intercesor. Allí aparece Moisés, un hombre que está siempre en conexión con Dios, un hombre que sabe lo que viene, lo que deriva del Señor, un hombre que sabe que la misericordia de Dios es abundante. Y lo sabe porque ha estado en intimidad con Él. Porque lo ha conocido de cerca, porque sabe lo que viene de parte del Señor, así que él mismo empieza a pedir, a orar por ese pueblo. En su oración Moisés le regresó el pueblo a Dios. Señor, ellos te pertenecen a ti y no a mí. Yo no quiero ser el Dios de ese pueblo, solo tú puedes hacerlo, Señor. Y Moisés apela en ese momento a la bondad de Dios. Señor, mantén tus promesas, eres un Dios bueno, el cual siempre es fiel. No rompas tus promesas a Abraham, Isaac e Israel. Escúcheme. La oración de Moisés no cambió a Dios, pero cambió la posición del pueblo a la vista de Dios. El pueblo estaba ahora en un lugar de misericordia, mientras antes estaban en un lugar de juicio. Escúchame, cuando tú oras por alguien, ¿cómo lo haces? Cuando tú intercedes por alguien, ¿cómo lo haces? De repente estás diciendo, Señor, mira, ese que es un injusto, o ese que es un ladrón, o ese que es un bueno para nada, o ese que ni siquiera se acerca a ti. Mira. Y estás simplemente lanzando un juicio sobre esa persona. Pero cuando tú intercedes de otra forma, cuando tú acudes a la misericordia de Dios, lo que estás haciendo es colocando a esa persona, aún con todos sus defectos, pero lo estás colocando bajo la misericordia divina y el trato hacia esa persona es diferente, ¿te das cuenta? Y entonces Moisés ora de esa manera. Y eso era lo que anhelaba su corazón, porque en realidad él sabía todo lo que estaba en juego.
Mis queridos hermanos, ayer dijimos que toda una multitud salió de la esclavitud en Egipto. Recuerdan ustedes, más de 2 millones de personas, pero solo 2 entraron a la tierra prometida. De 2 millones de personas, solo 2 entraron a la tierra prometida. Qué terrible esto. Solo 2 creyeron. Solo 2 buscaron de la fuente adecuada. Solo 2 entendieron lo que Dios decía y sabían que el enemigo era fuerte. Ellos tenían a un Dios mucho más poderoso que lo llevaría de su mano hasta el final. Solo 2. Creyentes que se acercaban a Dios. Creyentes del monte que sabían buscar en la presencia del Señor para dar el siguiente paso. Y ayer, mis queridos hermanos, una gran cantidad de hermanos tomó la decisión de cruzar una línea para no quedarse en el campamento mirando desde lejos, sino acercarse directamente a la presencia del Dios Santo y beber de esa fuente. Hay una línea que cruzar. Hay un paso que hay que dar. Hay una barrera que necesitamos tumbar. Es la barrera del temor y de la incapacidad y del desaliento. Esa barrera tiene que caer porque, mis queridos hermanos, no son los cobardes los que escriben la historia de la victoria, sino los valientes que están ungidos por el Espíritu Santo. Esos son los que van a escribir una historia de cambio y de transformación. Por eso, este lugar, mis queridos hermanos, ahora está lleno de valientes que van a escribir una historia diferente para la gloria de Dios. Y la vida requiere decisiones. Mira, desde que tú te levantas estás tomando decisiones. En el mismo momento, incluso cuando abres los ojos, empiezas a tomar decisiones. ¿Me levanto o no me levanto hoy? ¿Voy a trabajar o no voy a trabajar? ¿Será que me baño o no me baño? ¿Será que me pongo este vestido, aquel otro vestido? ¿Desayuno de esta manera, desayuno de la otra manera? Decisiones, decisiones. Está uno todo el tiempo confrontando diferentes opciones. Y la forma como tú tomas esas opciones, entonces marca la ruta de lo que estás haciendo. Así que piensa bien, ¿qué tipo de decisiones estás tomando y cuál es la fuente para tomarlas? Nuestras decisiones nos hacen a nosotros. Cada decisión tiene consecuencias profundas. Lo que tú decides en cuanto a tu matrimonio, a la preparación, a los valores morales, nos afectan a todos. Y vemos nosotros en la Escritura como hombres y mujeres tomaron decisiones en el momento adecuado y cambiaron el rumbo de naciones enteras. Esther, por ejemplo, en un momento determinado estaba confrontando a una realidad terrible, a una realidad en la que todo el pueblo podía desaparecer. Sin embargo, Esther fue usada en ese momento tan importante para la nación y fue con valentía y dijo: si perezco, que perezca, pero yo voy a hacer la voluntad de Dios. Nehemías contempló que la ciudad de sus antepasados estaba destruida, habían sido quemadas sus puertas, solo había desolación, su pueblo estaba en cautividad, estaba en zozobra, estaba en tinieblas. Entonces lloró amargamente delante de Dios, habló con el rey para lograr finalmente la restauración de los muros de Jerusalén. Mis queridos hermanos, hombres y mujeres que Dios usa porque saben que están tomando adecuadamente de la fuente para sus decisiones. Hombres y mujeres que trajeron luz a las naciones. Y la pregunta para ti es: ¿será que tú eres uno de ellos? ¿Será que sí? ¿Será que tienes en ti esa luz interior que irradia por donde quiera que pases? El problema no es solamente que no escuchemos al Señor. El gran problema es lo que nos estamos perdiendo por no escucharlo. Mire, Jesús en una ocasión en el capítulo 6 del libro de Juan dice: las palabras que yo les traigo son espíritu y son vida. Él estaba hablando acerca de que Él era el pan de vida y muchos prefirieron irse de aquel lugar porque les parecía muy fuerte lo que Jesús decía. Entonces se voltea a mirar a sus discípulos y les dice: ustedes también quieren irse, también lo pueden hacer. Pero ¿qué se van a perder si se van? Pero si yo les estoy dando esta fuente, pero si lo que yo les estoy ofreciendo es espíritu y es vida, esta palabra es eterna, esta palabra es poderosa. Pero si quieren hacerlo, váyanse también ustedes, le dice el Señor. Y Pedro responde: Señor, ¿a quién iremos? ¿Hay otra fuente acaso? ¿Hay alguien más que pueda hablarnos de esa forma? ¿Hay alguien más que pueda declarar palabras de vida eterna? ¿Hay alguien más en quien nosotros podamos confiar? ¿Acaso hay alguien más en quien podemos nosotros inclinarnos delante de Él en reverencia y entender que nos puede llevar por un camino de salvación? No existe. No existe nadie. Porque solo tú, mi Señor, tienes palabras de vida eterna. Aleluya. Palabras que son espíritu y son vida. La palabra que en realidad nos enriquece. La palabra que nos llena a cada uno de nosotros. Pero nos estaremos perdiendo demasiado por no escuchar la voz de Dios en medio del ruido de esta generación. Ayer uno de los predicadores decía, ¿recuerdan ustedes? Cuando estaba confrontando con ese pastor allá en Indonesia, y el pastor de Indonesia decía: es que no puedo entender que ustedes de verdad, en realidad, tienen la oportunidad de ir tranquilamente a una iglesia y prefieren no hacerlo. Y prefieren irse simplemente a un día de campo, a un día de la montaña, teniendo la oportunidad con toda libertad de ir y adorar al Señor.
No puedo entender que muchos de ustedes tienen Biblia y que hasta en las casas de muchos de ustedes tienen montones de Biblias y cada uno puede tener hasta 4 y 5 y sin embargo no las leen, mantienen cerrada la Biblia durante toda la semana. No lo puedo entender. ¿Recuerdan ustedes los que estuvimos allí? Y me pareció extraordinario eso que él dijo. Me dice, cuando yo recibí la Biblia, la rompí en pedazos, arranqué hoja por hoja y se la di a cada uno de ellos. Y cada uno de ellos se aprendió la hoja que tenían y después se la comió para que nadie supiera que tenía una Biblia. Así que cuando él estaba predicando decía, bueno, ¿quién tiene Isaías 53? Oh, Isaías 53. Y el que tenía Isaías 53 de memoria se paraba y lo decía. Sí, hablaba del siervo sufriente. Amén, esa es la palabra del Señor para hoy. Pero estaba dentro. Pero había anhelo de conocer más de la palabra del Señor, porque había una sed verdadera. Mis queridos hermanos, a veces el Señor necesita remover a su iglesia, necesita remover a su pueblo para que despertemos a la realidad. Estamos en tanta comodidad que se nos olvida, mis hermanos, que la palabra de Dios sigue siendo espíritu y vida, palabra de vida eterna. Aleluya, gloria a Dios. Mis hermanos, en el monte surgió la ley de Dios. El Señor manifestó su dirección, pero el pueblo no estaba allí. Dios quería acercarse a su pueblo. Mire, muchas ocasiones la gente me dice, pastor, es que no tengo ni idea de cómo hacer frente a esta situación que estoy confrontando. Y mi respuesta tiene que ser, ¿cuándo fue la última vez que subiste al monte a encontrarte con tu Creador? Para tomar una perspectiva de las cosas bajo la dirección y la palabra de Dios. Todos sin excepción necesitamos constantemente ser renovados espiritualmente. No permitamos que la sequedad del mundo nos contagie. Por eso es tan importante tener días como el de ayer, en donde nos unimos para escuchar la voz de Dios desde el monte y luego bajar al campamento, pero con una palabra de Dios sobre nuestras vidas. Aleluya. ¿Hay alguien aquí que haya traído una palabra de Dios para su vida? Aleluya, gloria a Dios. Ahora hay muchos creyentes del campamento. No se motivan por lo que Dios quiere decir. Y luego cuando tienen que confrontar una situación difícil, carecen de los argumentos para salir adelante porque simplemente se han contentado con permanecer lejos de la presencia de Dios. Miren, mis hermanos, de acuerdo a las estadísticas se considera que solo en Estados Unidos más de 10 millones de personas que no solo han aceptado al Señor, sino además se consideran nacidos de nuevo, son hoy en día personas que ni siquiera asisten a una iglesia. Muchos de ellos se cansaron de solo recibir migajas en lugar del pan de vida. Pero otros se cansaron de ver que la iglesia no representa al cuerpo de Cristo que camina de su mano, que los piadosos hermanos se ocupan más en criticarse los unos a los otros y a pelearse entre sí cuando debieran estar alcanzando a otros y dejándose usar por el Señor para propósitos mayores. Todos tenemos responsabilidad en esto. Nos hemos acostumbrado a no buscar a Dios con persistencia. De pronto cedimos todo a otros, que lo busquen los pastores, que lo busquen los líderes, que lo busquen las hermanas beatas que no salen de allá, que lo busquen las hermanitas que no tienen nada que hacer. Esa no es la forma como el pueblo de Dios tiene que responder al Señor. Necesitamos entrar constantemente al lugar de su presencia, porque el Señor quiere hablarnos todos los días de nuestra vida. El Señor no es una opción más de ninguna manera. Dios no es un concepto religioso. Dios no es simplemente un objeto para analizar y estructurar doctrinas para que los seres humanos nos peleemos en torno a ella. De ninguna manera. Dios es el dador de la vida. Él no solamente es un rey, Él es el rey de reyes. Él no es solamente un señor, Él es el Señor de señores. Él no es solamente un principio, Él es el alfa y el omega, el principio y fin de todas las cosas. ¿Cómo te acercas al Señor entonces, ese Dios tan grandioso? Él no es solamente una revelación más, no, Él es la verdadera revelación que vino del cielo. Y Él no es solamente las migajas que caen de la mesa, de ninguna manera. Él es el verdadero pan de vida que nos da alimento y nos sostiene a diario. Necesitamos escuchar su voz. Necesitamos subir a su presencia. Necesitamos buscarlo todos los días de nuestra vida. La Biblia tiene mucho que decir de los lugares altos. Mis queridos hermanos, en un monte se dieron las tablas de la ley. En un monte se apareció el Señor en una zarza ardiente para revelarse a Moisés. En un monte Elías venció a los sacerdotes falsos de Baal y demostró quién era el verdadero Dios. En un monte Jesús se transfiguró delante de sus discípulos más cercanos. Y finalmente en un monte murió el Señor en la cruz del Calvario. ¿Somos creyentes del monte o somos creyentes del campamento? ¿Estamos buscando del Señor o estamos buscando entre el pueblo lo que tenemos que hacer? Nos hemos contentado con mirar desde abajo cuando podemos subir a la presencia del Dios Altísimo y encontrar la palabra necesaria para seguir adelante con valentía todos los días de nuestra vida. ¿Acaso Jesús no murió para abrir el velo, para romperlo en dos, para que entremos directamente al lugar de su presencia?
¿Acaso el Señor no hizo la gran obra en la cruz del Calvario, a través de la cual nosotros tenemos libertad para llegar hasta el lugar santísimo? Mis queridos hermanos, eso estaba bien para la antigüedad. Nosotros tenemos una revelación mayor que Moisés y que Josué. Todo eso lo tenemos mayor nosotros. ¿Cómo no disfrutarlo? ¿Cómo no entrar al lugar constante de su presencia? ¿Por qué te contentas con lo poco si teniendo a Jesús lo tenemos todo? ¿Por qué vivir en la mediocridad pudiendo vivir con la excelencia? ¿Por qué tienes que envidiarle la comida a los cerdos cuando los banquetes en la casa de tu padre están listos para que los disfrutes? El hijo pródigo dijo: me levantaré e iré a la casa de mi padre. Un día que estaba cansado y agobiado de buscar en el mundo. Escuchen, siempre el que busca en el mundo pierde. No tiene sentido. Llega un momento en el cual ya no haya respuestas. Aarón encontró una respuesta circunstancialmente de parte del pueblo, pero ese pueblo iba a quedarse adorando a ese becerro y nunca iba a mirar al Dios Altísimo. Cuando tú buscas respuestas solamente en el pueblo, entre la gente, entre la multitud, entre los demás, no vas a encontrar respuestas adecuadas para tu vida. Pero cuando tú miras hacia el cielo, tienes una respuesta verdadera. Y ahí se hace la diferencia en tu vida. El hijo pródigo dijo: me levantaré e iré a la casa de mi padre porque estoy cansado y agobiado. Se cansó de no encontrar respuestas en el mundo. Se hartó de ver que el mundo no devuelve aquello que uno cree. Estaba agotado de ir en pos de migajas, cuando sabía que en la casa del Padre había un gran banquete esperando por él. Desafortunadamente hoy en día, cuando la gente necesita escuchar una voz que venga del cielo, busca algún creyente que se la dé. Pero ese creyente es solo un creyente de campamento. Es solo un creyente que no ha subido a la presencia de Dios y no tiene respuestas. Sus respuestas no son las apropiadas porque solo tiene respuestas naturales, pero no tiene respuestas sobrenaturales. Y permítame terminar con lo siguiente. Un pastor empezó a ver que la iglesia que pastoreaba crecía y crecía. Crecía de maneras impresionantes. Llegó a estar tan ocupado que ya no sabía qué hacer. Se estaba enloqueciendo. Empezó a dejar de dormir y luego a tomar pastillas para poder hacerlo. Un domingo de Pascua se convirtieron en un solo servicio más de 500 personas. Y él se enojó con Dios. Se enojó con Dios. Señor, ¿para qué se convierten? ¿Para darme más trabajo? ¿Saben qué pasó? Perdió la percepción divina. Empezó a mirarse hacia sí mismo, hacia su cansancio, hacia lo que los demás le decían. Perdió el punto de vista de Dios. Que se conviertan, que vengan a mis caminos. Tenía que estar alegre, tenía que estar feliz, pero en lugar de eso estaba enojado ante Dios. Dejó de ser un líder del monte porque ya no tenía tiempo con Dios. Se convirtió en un líder del campamento. Este líder llegó a pedirle al Señor en medio de un gran avivamiento. Escuche bien, llegó a pedirle al Señor: mátame, Señor. Me quiero morir ya. No quiero esto. ¿Pueden ustedes imaginar esto? Perder la perspectiva de Dios. Perder la perspectiva de lo que Dios quiere hacer en este mundo. Cuando estamos todos los días de rodillas orando que el Señor traiga nuevos convertidos a su iglesia, y de repente este hombre se encuentra con 500 en un solo servicio y lo que hace es enojarse con Dios. Un pastor amigo se dio cuenta de lo que estaba pasando, se puso en la brecha para orar por él, y el Señor lo puso a que lo llamara por teléfono. En el mismo momento en que él tomó el teléfono para llamarlo, aquel pastor que estaba en medio de un gran avivamiento había tomado la decisión de suicidarse. Y Dios envió a su siervo para que lo llamara en el momento justo. Después que hablaron por teléfono, aquel pastor amigo lo llevó a reencontrarse con Dios en la tranquilidad del alejamiento de los demás. Este pastor pudo darse cuenta que había perdido la presencia de Dios en su vida, había perdido lo más importante, que sus ojos habían empezado a mirar todo desde un punto de vista natural y habían perdido la capacidad de mirar lo sobrenatural con alegría. Yo quiero preguntarte esta mañana, ¿tus ojos solo miran lo natural o estás aprendiendo a mirar lo sobrenatural? Esta semana dijimos algo que es muy importante, mis queridos hermanos. La fe no es negar la realidad. La fe no es decir no. Es que no es cierto lo que está pasando. No, esa no es la fe. La fe no es negar la realidad. La fe es creer que hay una realidad mayor sobre esa realidad que estoy viendo. Esa es la fe. Eso me da un sentido diferente, porque aprendo a mirar con ojos sobrenaturales. Porque aprendo a mirar salud donde hay aún enfermedad. Porque aprendo a mirar prosperidad donde aún ahí hay carencia. Aprendo a mirar con otros ojos desde la perspectiva de Dios, donde Dios ve el derramamiento de su gloria, los demás no lo están viendo.
Mis queridos hermanos, necesitamos adquirir la visión de Dios. Necesitamos vivir con esa visión de Dios. Necesitamos caminar con esa visión de Dios. Necesitamos hablar con la visión de Dios. Necesitamos mirar con los ojos de Dios. Aleluya, gloria al Señor. Este pastor encontró el camino de regreso. Hoy en día es un líder alegre que sabe que así pierda popularidad entre la gente y que pueda ser criticado, que puede perder incluso el apoyo de muchos. Lo que jamás puede perder es la presencia del Dios Altísimo en su vida. Por eso Moisés llegó a decirle al Señor: Señor, si tu presencia no está con nosotros, ni siquiera nos saques de este lugar. ¿Para qué? ¿Para qué una tierra prometida sin Dios? ¿Para qué seguir caminando en mi vida sin Dios? No puedo imaginar mi vida ni un solo segundo sin Dios. David decía: una cosa he demandado y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. ¿Para qué? Para contemplar la hermosura de mi Señor y para inquirir en su santo templo. Anhelaba tanto su presencia, se desesperaba por su presencia, buscaba y demandaba estar con Dios. Y yo creo, mis queridos hermanos, que el Señor desea despertar en ti ese anhelo por Dios, esa sed por el Dios vivo. La Escritura dice que en su presencia hay plenitud de gozo. Aleluya. Deseas gozo en tu corazón. Deseas gozo. Sientes que estás perdiendo de algo mejor, que quizás la vida tiene algo mejor que ofrecer y aún hay algo en tu vida sin realizar. Porque si es así, vuelve al Señor. Busca su rostro como lo hizo Moisés. Busca su presencia. Moisés había contemplado la maravillosa figura del Señor y no puede ni siquiera imaginar una sola jornada sin la guía de Dios. No podemos. ¿Cómo pueden muchos simplemente optar por una vida que solamente atiende los deseos materiales y carnales, pero que no le interesa en absoluto buscar a Dios? Yo quiero decirte hoy: no vivas en sequedad, no es necesario. No vivas en infelicidad, no es necesario. No vivas en soledad, no es necesario. No vivas en angustia, no es necesario. Aprende hoy a vivir en la presencia del Señor. Únete al Señor, pero búscalo con ansiedad, con necesidad, con verdadera sed. No te contentes con poco cuando tienes la abundancia de las bendiciones de Dios para ti. No te mueras de sed al lado de la fuente del agua viva. No te mueras de hambre al lado del pan de vida. No llegues a la condición eterna al lado de aquel que extiende su mano de amor para darte la salvación. No te rindas cuando tienes a tu lado aquel que puede renovar tus fuerzas para ti esta mañana como las águilas. El Señor te dice: renuévate hoy. Renuévate hoy. Levántate de nuevo con la fuerza y la valentía que el Señor va a colocar sobre sus hijos, sobre su iglesia, sobre aquellos que le han creído. Conságrate al Señor y dile que tú necesitas de su alimento diario, que no puedes vivir sin su presencia, y que nos convirtamos todos en este lugar en buscadores de la presencia de Dios. Que levantemos una tienda de adoración constante buscándolo con todo nuestro corazón. Mis queridos hermanos, este es el día que el Señor ha dicho: renuévate, acércate a mi presencia, porque Dios va a traer un avivamiento para tu vida. Aleluya, gloria a Dios. Ponte de pie esta mañana.